esta historia de ficción, a Valeria le pasó algo que desde afuera parecía absurdo. Tenía una familia unida, una vida cómoda, un futuro claro y, aún así, sentía un vacío que no sabía nombrar. Lo más desconcertante no era la soledad, sino la vergüenza de reconocerla cuando todos creían que ella era una mujer afortunada. Y justo cuando pensó que por fin había encontrado al hombre que podía entenderla, la vida le mostró que a veces lo que llega envuelto como un regalo también puede esconder la prueba más dura. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez sintieron que alguien parecía demasiado perfecto para ser verdad. Y si les gusta este tipo de historias, dejen su like y suscríbanse para seguir acompañando al canal. Desde niña, Valeria creció en una casa donde nunca faltó nada importante. Sus padres, Ricardo y Teresa, se habían conocido cuando todavía eran estudiantes y se casaron casi al terminar la universidad, con más ganas de salir adelante que certeza sobre el camino. Lo que comenzó como un pequeño taller de madera, levantado con esfuerzo y jornadas interminables, con los años se convirtió en una empresa sólida, respetada en la región, con depósitos de materiales y oficinas en varias ciudades cercanas. El dinero llegó, sí, pero no cambió el modo en que ellos miraban la vida. En la ciudad los conocían como personas correctas, discretas, incapaces de hacer alarde. Mientras otros empresarios del mismo nivel cambiaban de vehículo cada temporada o construían mansiones pensadas más para impresionar que para vivir, Ricardo seguía usando las cosas hasta que de verdad cumplían su ciclo. Solía decirle a su hija que el dinero no era basura para lanzarlo al aire por capricho, y que quien no respetaba lo que tenía, terminaba perdiendo también el sentido de lo que valía. Valeria escuchó esa frase durante tantos años que acabó grabada dentro de ella, aunque en su juventud no siempre entendiera toda la profundidad de esas palabras. La casa familiar era amplia, luminosa, con vista a un lago sereno que parecía cambiar de color según la hora del día. Sus padres también le habían comprado un departamento para cuando quisiera independizarse, pero Valeria casi no lo usaba. Siempre encontraba alguna razón para quedarse donde había estado toda la vida. Que si en el departamento se sentía sola, que si todavía no tenía sentido mudarse sin un proyecto propio, que si más adelante ya habría tiempo. A Ricardo y Teresa no les molestaba. De hecho, los tranquilizaba sentirla cerca, escucharla llegar por las noches, compartir con ella un desayuno rápido entre la oficina y los pendientes del día. Teresa llevaba las cuentas de la empresa desde el primer día. Era una mujer meticulosa, serena, de esas personas que podían revisar columnas enteras de números sin perder nunca la paciencia. En sus pocos ratos libres se refugiaba en el jardín. Podía pasar horas enteras cuidando rosas, jazmines y bugambilias, como si conversar con las plantas la devolviera a un lugar limpio del ruido del mundo. Valeria heredó de su madre la sensibilidad y de su padre la voluntad de ayudar, pero también la dificultad para hablar de sus propias carencias. Cuando terminó la escuela, en casa decidieron que estudiara en el extranjero. Valeria ingresó sin problemas a una universidad de prestigio. Era inteligente, curiosa y sociable. No le costó hacer amistades, participar en actividades, integrarse a los grupos, organizar proyectos, estar siempre presente donde algo se moviera. Desde afuera parecía una joven plena, pero había una parte de su vida que nunca terminaba de acomodarse: el amor. Mientras muchas de sus compañeras llenaban álbumes de fotos con cenas, escapadas y romances intensos, Valeria prefería pasar horas en bibliotecas, recorrer calles antiguas, entrar a museos pequeños y mirar edificios como si allí pudiera descifrar algo sobre sí misma. No es que rechazara el amor. Era peor que eso. Lo deseaba, lo imaginaba. A veces lo necesitaba con una intensidad que no se atrevía a admitir. Pero nadie terminaba tocando esa zona profunda donde ella sabía que empezaba lo verdadero. Al regresar a su ciudad, la vida siguió pareciendo ordenada. Entró a trabajar a la empresa de su padre. Aprendió rápido. Se ganó el respeto del equipo y mantuvo amistades tanto dentro como fuera del país. Tenía una rutina útil, un apellido respetado, un entorno estable. Sin embargo, el tema sentimental seguía siendo un terreno torpe y doloroso. Sus padres, con la ternura insistente de quienes sueñan con nietos, dejaban caer de vez en cuando alguna insinuación. Teresa le confesó una noche, casi riéndose de sí misma, que cuando la enviaron a estudiar fuera,
habían fantaseado con que volviera enamorada. Valeria sonrió, pero esa confesión la dejó pensativa durante días. No entendía qué fallaba. Era una mujer hermosa y lo sabía sin vanidad. Tenía rasgos finos, una figura elegante, una presencia que llamaba la atención incluso cuando no hacía nada para provocarla. Pero muchos hombres, apenas se acercaban, parecían quedarse en la superficie. Algunos la trataban con una distancia incómoda, como si su belleza les impusiera un límite. Otros se acercaban con entusiasmo y al poco tiempo dejaban ver lo que de verdad buscaban: contactos, apellido, comodidad, dinero. Hubo pretendientes que hasta llegaron a cenar con Ricardo y Teresa, y aún así todo terminaba del mismo modo. No por culpa de los padres, que ya estaban dispuestos a aceptar casi cualquier elección con tal de verla feliz, sino porque Valeria siempre acababa descubriendo el interés escondido detrás de las palabras bonitas. Para no volverse prisionera de esa frustración, empezó a dedicar mucho tiempo al voluntariado. Ayudaba en refugios de animales, en campañas solidarias, en visitas a casas hogar. Desde niña había sido así. Si veía un cachorro abandonado, quería salvarlo. Si notaba que alguien necesitaba apoyo, corría a ofrecerse antes de que se lo pidieran. Ricardo solía bromear con que su hija no había nacido con el corazón, sino con una puerta abierta en el pecho, por donde entraban todas las tristezas ajenas, pero en el fondo estaba orgulloso de ella. Su empresa llevaba años apoyando un hogar infantil cercano a la ciudad. Habían financiado arreglos, materiales, equipo escolar, transporte. Valeria creció viendo que la ayuda no debía anunciarse como trofeo, sino darse con naturalidad. Una tarde, al salir de un centro comercial después del trabajo, vio una escena que le pareció extraña y hermosa. Junto a la banqueta, un anciano en situación de calle intentaba acomodar una caja vieja y una bolsa desgastada. La gente pasaba de largo como si no existiera. Entonces apareció un hombre joven con una bolsa grande de víveres. Se agachó frente al anciano, dejó la comida a su lado, le habló con una cercanía serena y hasta le tocó el hombro como quien no teme acercarse al dolor ajeno. Valeria se detuvo, observó la escena sin hacerse notar. Había visto muchas veces caridad rápida, casi culpable, esa que consiste en soltar una moneda sin mirar a los ojos. Lo que aquel hombre mostraba era distinto, parecía genuino. Conmovida, ella también se acercó y dejó algo de dinero en la caja del anciano. El hombre mayor levantó la vista con una emoción tan desordenada que por un momento pareció no entender lo que estaba ocurriendo. Murmuró bendiciones entre lágrimas, tomó sus cosas y se alejó lentamente. El joven siguió su marcha con la mirada y entonces se volvió hacia Valeria con una media sonrisa triste. Dijo que le dolía ver gente así, arrumbada en plena calle, sin techo, sin familia, sin siquiera una comida segura para terminar el día. Se presentó como Adrián. Valeria hizo lo mismo y, todavía tocada por la escena, le confesó que le sorprendía encontrarse a alguien de su edad tan dispuesto a ayudar. Adrián sonrió con una mezcla perfecta de modestia y seguridad. Le dijo que él no podía fingir que no veía el sufrimiento, que prefería incomodarse antes que acostumbrarse. Esta frase, tan bien dicha, le llegó a ella de un modo directo. A los pocos minutos, él le propuso ir a tomar un café en un sitio cercano. No fue insistente, y quizá por eso resultó más convincente. Valeria aceptó. El lugar era elegante sin ser ostentoso, con luces cálidas, música suave y una atmósfera hecha para que una conversación pareciera más íntima de lo que realmente era. Adrián se movía ahí con la naturalidad de quien está acostumbrado a todos los escenarios. Habló con soltura del menú, del vino, de los mariscos, de viajes breves y hoteles discretos, pero sin sonar presumido. O al menos no esa noche. Valeria se sorprendió al descubrir cuántas coincidencias parecían unirlos. Él le contó que sus padres vivían en el extranjero y tenían negocios prósperos, mientras él coordinaba parte de las operaciones en su país. Habló también de una relación pasada que había terminado porque su exnovia, según dijo, no entendía su necesidad de ayudar a gente vulnerable. Le molestaban, añadió, las personas que querían vivir a costa de otros sin propósito, sin trabajo, sin gratitud. A Valeria, que venía herida de tanto interés falso, aquella combinación de solvencia,
sensibilidad social y aparente firmeza, le pareció una rareza luminosa. Cuando la dejó en casa esa noche, Adrián le dijo con una sinceridad perfectamente dosificada que no quería perder el contacto, que se había sentido extrañamente cerca de ella desde el primer momento y que esperaba volver a verla muy pronto. Valeria entró a su habitación con el corazón acelerado como no le ocurría desde hacía años. Casi no durmió. Se reprochó a sí misma la rapidez con la que se estaba ilusionando, pero no pudo evitarlo. Tenía la sensación de haber tropezado con alguien hecho de la misma materia que sus deseos. En la siguiente cita, Adrián llegó con flores y una condición medio en broma, medio en secreto. Le pidió que no hiciera demasiadas preguntas y simplemente le regalara unas horas. Manejó hasta un lago hermoso a las afueras, donde el agua parecía una superficie de vidrio y el silencio no pesaba, sino que abrazaba. Allí le mostró dos cisnes que nadaban juntos, siempre a la misma distancia, como si el uno custodiara al otro. Le habló de la lealtad, de la ternura, de esos vínculos silenciosos que resisten sin exhibirse. Valeria lo escuchaba y sentía que el mundo entero se estaba inclinando hacia esa escena para empujarla a creer. Se sentaron en una banca rústica. Hablaron de infancia, de animales recogidos de la calle, de casas hogar, de miedos, de planes. Cuando Adrián le puso el saco sobre los hombros porque notó que temblaba por el viento, ella sintió ese gesto como si valiera más que todos los regalos del mundo. Poco después llegó el primer beso. No fue solo un beso bien dado. Fue la confirmación de todo lo que ella ya había empezado a imaginar. Esa noche regresó convencida de que algo decisivo había comenzado. Desde entonces, Adrián multiplicó atenciones con una precisión casi irreal. Flores, mensajes, cenas, llamadas a la mitad del día solo para preguntarle cómo estaba. Pero lo que más la conmovía no eran los detalles costosos, sino las historias que él le compartía. Decía visitar con frecuencia casas hogar, llevar apoyo a niños, comprar lo que hiciera falta, pasar tiempo con quienes nadie recordaba. También hablaba de refugios y personas en abandono con una pasión que parecía limpia. Valeria sentía que por fin alguien no solo la entendía, sino que reflejaba la parte más compasiva de ella misma. El romance avanzó con una velocidad que habría asustado cualquier mujer menos necesitada de creer. Un día, en una cena en casa de Ricardo y Teresa, Adrián se presentó impecable. Llegó puntual, llevó flores para ambas mujeres, un obsequio fino para Ricardo, y conversó con tal equilibrio que en menos de una hora ya parecía parte del ambiente. Sabía escuchar, sabía elogiar sin exceso, sabía mirar a Valeria con la medida exacta de devoción para que los padres la notaran y se enternecieran. La velada iba tan bien que nadie vio venir lo que pasó después. Cuando el postre apenas empezaba a servirse, Adrián miró a los padres y dijo que antes no creía en los encuentros repentinos ni en el amor a primera vista, pero que conocer a Valeria lo había cambiado todo. Luego, sin rodeos, pidió permiso para casarse con ella. El silencio en la mesa fue breve, pero intenso. Teresa llevó una mano al pecho. Ricardo miró primero al joven, luego a su hija. Y bastó ver los ojos húmedos de Valeria para entender que, aunque ella tampoco esperaba esa propuesta, en su interior ya había respondido. Adrián abrió una caja de terciopelo. Dentro había un anillo brillante, elegante, difícil de rechazar no por su valor, sino por el momento en que aparecía. Valeria apenas pudo hablar. Dijo que sí con la voz temblorosa, y esa noche la casa quedó llena de una felicidad ansiosa, de planes improvisados, de frases entrecortadas, de esperanza. Ricardo, incluso con su prudencia de siempre, se permitió creer que el destino al fin había encontrado el camino hasta su hija. A partir de ese día, todo giró alrededor de la boda. Mientras Teresa empezaba a pensar en invitados, telas, flores y menús, Adrián mantenía su papel de hombre generoso. Seguía diciendo que visitaba hogares infantiles y que los niños ya lo esperaban. Valeria, emocionada con esa parte de él que consideraba noble, comenzó a transferirle dinero para apoyar esas causas. Él nunca pedía de forma vulgar, lo sugería con delicadeza, como quien solo ofrece la oportunidad de participar en algo hermoso. Ella aceptaba feliz. Si faltaban teléfonos, ella ayudaba. Si hacía falta mobiliario,
ella ayudaba. Si había que costear materiales, uniformes, preparaciones, también ayudaba. Le parecía casi un privilegio colaborar con alguien que, según ella, convertía el dinero en alivio para otros. Sus padres notaban el cambio en ella. Valeria caminaba distinta, sonreía sin motivo aparente, se distraía con facilidad, tarareaba sin darse cuenta. Teresa la observaba con ternura. Ricardo fingía bromear, aunque en el fondo estaba conmovido. Habían esperado tanto tiempo un giro así que no querían arruinarlo con sospechas. Si alguna reserva les quedaba, la fueron apagando al ver a Adrián desenvolverse con la seguridad de quien no tiene nada que esconder. Pero a veces la verdad no llega en forma de gran revelación, sino como una grieta mínima que de pronto parte todo en dos. Una tarde, por azar, Valeria estaba en un supermercado de una zona que casi nunca frecuentaba. Mientras esperaba para pagar, miró hacia la calle y el cuerpo entero se le heló. Del otro lado de la vidriera estaba Adrián. Primero sintió alivio al reconocerlo. Luego vio que un hombre mayor, desaliñado y frágil, había rozado accidentalmente su brazo. En vez de reaccionar con la paciencia que ella conocía, Adrián cambió el rostro por completo. Lo empujó con dureza, lo insultó con desprecio y sacudió con rabia la carpeta de cuero que llevaba en la mano. Después pateó la bolsa del anciano, desparramando sus pocas cosas en la calle. Todo duró apenas unos segundos, pero bastó. Valeria salió del supermercado como si no sintiera las piernas. Alcanzó a verlo alejarse, impecable y erguido, como si nada hubiera ocurrido. El contraste la dejó casi sin aire. ¿Cómo podía ser el mismo hombre que hablaba de ternura, de ayuda, de compasión? Durante el trayecto a casa intentó explicárselo de 1000 maneras. Tal vez había sido un malentendido. Tal vez el anciano había intentado robarle. Tal vez ella no vio todo. Pero en el fondo, una parte de sí misma ya había empezado a entender. A la mañana siguiente tomó una decisión. Recordó algunos de los lugares que Adrián había mencionado al hablar de sus visitas solidarias y viajó a una casa hogar en una ciudad vecina. No quiso llegar acusando ni haciendo preguntas directas, así que se presentó como alguien del equipo de apoyo de Adrián. Comentó que solo quería confirmar si todo había salido bien con la entrega reciente de ciertos aparatos y muebles. La directora, una mujer llamada Marta, la miró con desconcierto genuino. Dijo que ojalá conocieran a ese señor generoso del que hablaba, pero que nadie con ese nombre había llevado donaciones así. Sí recibían, de vez en cuando, pequeños depósitos anónimos, montos modestos que no alcanzaban para cubrir grandes necesidades. Nada más. Valeria sintió que algo se le hundía por dentro. Aún así siguió conversando para no delatar la conmoción. Recorrió el lugar, escuchó carencias, tomó nota de arreglos urgentes. Pero ya nada de eso cabía en su cabeza con claridad. El problema principal era otro. El hombre al que estaba a punto de entregar su vida le había mentido en lo más delicado, usando precisamente aquello que ella consideraba sagrado. Cuando salió, el teléfono tenía decenas de llamadas perdidas de Adrián. Se había olvidado de que habían quedado de almorzar para revisar detalles de la boda. Fue hasta el restaurante decidida a mirarlo a los ojos. Él la recibió con una preocupación tan bien actuada que por un instante casi volvió a confundirse. Le habló de lo mucho que se había inquietado, de que incluso había llamado a Ricardo, de que temía que algo grave le hubiera pasado. Valeria lo dejó hablar. Luego, ya sentada frente a él, dijo con calma que había pasado la mañana en una de las casas hogar donde él supuestamente colaboraba, preguntando por los teléfonos y el mobiliario que había mencionado días antes. Adrián ni siquiera parpadeó. Inventó explicaciones inmediatas, seguras, elaboradas. Dijo que una entrega se había cancelado por asuntos de trabajo. Luego que otra vez había hecho un depósito y se había equivocado en los datos. Después aseguró que acostumbraba ayudar usando otro nombre para no dar pie a comentarios sobre autopromoción. Cada respuesta estaba lista antes de que la anterior terminara de caerse. Valeria lo escuchaba y, más que indignarse, empezaba a asustarse de la facilidad con que aquel hombre deformaba la realidad. Entonces decidió poner sobre la mesa la escena del supermercado. Le dijo que también lo había visto tratando con crueldad a un anciano. Adrián volvió a reacomodar la historia en segundos. Aseguró que el hombre había intentado quitarle la cartera y que él solo se defendió.
Habló con una serenidad tan convincente que la mentira parecía respirar, pero a Valeria ya no le importaba probar cada detalle. Lo que la había lastimado no era solo la sospecha de fraude, sino esa sensación insoportable de no saber nunca quién estaba realmente sentado frente a ella. Pidió unos días para estar sola. Rechazó el almuerzo. Se despidió con frialdad y se fue. Esa noche no dijo nada en casa. Se encerró en su habitación. Repasó una por una las escenas, las frases, las transferencias, las miradas. Y de pronto tuvo una idea. A la mañana siguiente llamó a Daniela, una amiga de la adolescencia que había estudiado actuación y maquillaje escénico. También pidió ayuda a don Ramiro, el hombre de seguridad más antiguo y leal de la empresa de su padre. Había conocido a Valeria desde niña y la quería con el afecto seco de quienes cuidan sin hacer demasiadas preguntas. Cuando ella les contó lo necesario y les propuso una pequeña representación para poner a prueba a Adrián, ambos aceptaron, no sin preocupación. Daniela la transformó en una anciana irreconocible. Arrugas profundas, piel manchada, cabello gris y enredado, ropa gastada, un andar quebrado. Frente al espejo, Valeria no se vio a sí misma en absoluto. Y quizá eso le ayudó a reunir el valor que le faltaba. Esperaron cerca del restaurante donde Adrián solía almorzar. Cuando su auto se detuvo, Valeria, ya convertida en una mujer mayor en evidente necesidad, se acercó con una voz temblorosa a pedir algo para comer. Ni siquiera terminó la frase. Adrián la apartó con una mezcla de asco y agresividad. Le gritó que se fuera, que gente como ella solo estorbaba, que llamaría a la policía si no desaparecía. No hubo duda, no hubo ambigüedad, no hubo accidente ni defensa propia. Solo apareció, desnudo, el hombre que él había ocultado detrás del perfume, los modales y las palabras correctas. Valeria se apartó llorando, no por la humillación del momento, sino por la brutalidad de entenderlo todo al fin. Don Ramiro intervino después. No hizo escándalo, no necesitó amenazas teatrales. Lo llevó a hablar a un lugar discreto y le dejó claro que la familia sabía de sus mentiras, que había transferencias, denuncias previas y suficientes elementos para entregarlo a las autoridades. Adrián, tan seguro frente a Valeria, se vino abajo ante la posibilidad real de enfrentar consecuencias. Terminó confesando más de lo que convenía. No era un benefactor, era un estafador sentimental. Buscaba mujeres con recursos, detectaba sus vacíos, estudiaba sus puntos sensibles y armaba un personaje a medida. En el caso de Valeria, había entendido muy pronto que su bondad era la puerta de entrada. Por eso eligió la escena del anciano, las historias sobre casas-hogar, la compasión meticulosamente exhibida. Si la boda llegaba a concretarse, el engaño habría tomado otra dimensión. No sería la primera víctima, tampoco iba a ser la última si nadie lo detenía. Esa misma noche Valeria contó todo a sus padres. Teresa lloró de rabia y dolor. Ricardo se quedó en silencio más tiempo del habitual, y ese silencio fue peor que cualquier grito. Después empezó a actuar. Revisó movimientos, habló con abogados, contactó a su equipo. Poco después Adrián enfrentó a la justicia por varias maniobras fraudulentas, incluidas las que había sostenido con otras mujeres. Parte del dinero que Valeria había transferido pudo recuperarse. No todo, pero sí una cantidad importante. Aún así, ni una sola cifra logró aliviar lo que ella sentía. Durante semanas vivió como si le hubieran apagado algo por dentro. No era solo la vergüenza por haber sido engañada, era la tristeza seca de quien se había permitido creer por primera vez en mucho tiempo y había caído justo ahí donde más confiaba. Llegó a pensar que nunca volvería a tomar en serio una palabra de cariño, que cualquier gesto amable ocultaría un cálculo, que ya no había forma de distinguir la ternura verdadera de la ternura interpretada. Sin embargo, el dolor también dejó un residuo inesperado. Entre todas las mentiras de Adrián, había una que ahora le pesaba de una manera distinta. Había usado a las casas hogar para sacar provecho. Valeria sintió que no podía dejar eso así. Si esos niños habían sido mencionados como parte de un engaño, ella quería que al menos recibieran una ayuda real. No para expiar nada, no por culpa, sino porque entendía demasiado bien lo que pasa cuando alguien se acostumbra
a jugar con el sufrimiento ajeno. Volvió a visitar la casa hogar donde había estado antes. Esta vez no llegó con preguntas, sino con disposición auténtica de escuchar. Marta la recibió con la calidez de quien reconoce a alguien que volvió por una razón buena. Recorrieron dormitorios, patios, salones, baños. Hablaron del techo que necesitaba arreglo, de las ventanas, de la cocina, de la falta de material deportivo. Entonces Marta mencionó un detalle que hizo cambiar el aire de la visita. Dijo que un ex residente del lugar daba entrenamientos gratuitos a los niños y que soñaba con tener un gimnasio digno para ellos. Ese joven se llamaba Tomás. Cuando Valeria lo vio por primera vez, no sintió el impacto aparatoso que había sentido con Adrián. No hubo fuegos artificiales, ni frases memorables, ni un aura de perfección. Lo que sintió fue otra cosa, más extraña y quizá más valiosa. Calma. Tomás era un hombre sencillo, fuerte, de pocas palabras, con una manera directa de estar en el mundo. Tendría apenas un par de años más que ella. Los niños lo seguían con una confianza natural, casi pegados a su sombra. Él les corregía la postura, les celebraba los avances, les llamaba la atención sin humillarlos, les enseñaba disciplina sin dureza. Valeria se quedó mirando esa escena más de lo que planeaba. Tomás no buscaba impresionar a nadie. Ni siquiera parecía notar que ella lo observaba. Cuando por fin hablaron, fue sobre cosas concretas. ¿Qué hacía falta? ¿Qué podía repararse primero? ¿Qué equipo se necesitaba para que los entrenamientos dejaran de depender de la improvisación? Él incluso le preguntó si su visita era una de esas inspecciones para llenar formularios sin cambiar nada. Ella sonrió. Había desconfianza en su tono, sí, pero una desconfianza limpia, nacida de haber visto muchas promesas incumplidas. Valeria no quiso presentarse como la hija de una familia rica. El miedo aún respiraba detrás de cada decisión. Temía que, si Tomás sabía desde el principio quién era, todo se contaminara de sospecha, incluso si él era distinto. Así que dejó que Marta la presentara como una colaboradora social que estaba ayudando a coordinar mejoras. Se sintió extraña ocultando una parte de su vida, pero también entendió que, después de lo vivido, necesitaba averiguar quién podía quererla sin la sombra de su apellido entre ambos. Las visitas se hicieron frecuentes. Al principio fueron por el gimnasio. Presupuestos, pintura, arreglos, materiales, uniformes, colchonetas, aparatos básicos. Pero muy pronto Valeria descubrió que esperaba esos viajes por otra razón. Tomás hablaba poco, pero cuando lo hacía, no desperdiciaba palabras. Le contó su paso por esa misma casa hogar, lo difícil que había sido crecer sin certezas, el modo en que el deporte le salvó la rabia y le enseñó a no confundirse con el abandono. Había levantado por su cuenta un pequeño club de artes marciales y entrenamiento funcional. No ganaba grandes sumas, pero vivía con dignidad y estaba orgulloso de cada peso que conseguía. A Valeria le gustaba escuchar a un hombre que no vendía una imagen. Tomás no prometía lo extraordinario. No decía frases de novela, no quería parecer mejor de lo que era. Y precisamente por eso, cada gesto suyo empezaba a tener peso. Caminaban por el parque cercano después de revisar la obra. A veces iban al cine. A veces solo se sentaban en una banca a compartir algo de comer mientras el atardecer caía sobre los árboles. Otras veces daban pan a los patos en un estanque o subían a la azotea del edificio principal para ver el cielo cambiar de color mientras los niños ya dormían. No había lujo, había paz. En medio de esas visitas, Valeria conoció mejor a un niño de ojos inmensos llamado Nicolás. La primera vez que lo vio, él le preguntó con la seriedad conmovedora de la infancia si había ido a escoger a un hijo. Le dijo que sabía barrer, que podía portarse bien, que no lloraba tanto. Aquella frase le quedó a Valeria clavada en el pecho. Desde entonces, cada vez que regresaba, Nicolás corría primero hacia ella. Le mostraba un dibujo, un cuaderno, una piedra curiosa que había encontrado, cualquier cosa que justificara estar cerca. Tomás, al notar ese cariño, bromeaba con que tenía un rival pequeño, pero muy decidido. Pasaron los meses. El gimnasio empezó a tomar forma, y también la relación entre ellos. Valeria seguía sosteniendo su versión discreta de sí misma. Elegía ropa sencilla para ir. Se maquillaba poco.
evitaba cualquier signo que pudiera delatar el nivel económico en el que había crecido. Sorprendentemente, esa vida parcial también le dio cierta libertad. Descubrió que podía gustarle ser vista sin adornos, sin referencias, sin privilegios. Que quizá por primera vez alguien estaba conociendo su forma de mirar, de escuchar, de cuidar, antes que el marco que la rodeaba. Pero nada construido sobre una omisión puede sostenerse para siempre sin temblar. Un día, después de una caminata más larga de lo habitual, Tomás se detuvo bajo unos árboles y le pidió que se quedara en silencio un momento. No porque buscara dramatismo, sino porque parecía estar reuniendo valor. Le dijo que no era un hombre de vueltas, que no podía prometer una vida de lujo ni un futuro perfecto, pero sí una lealtad trabajada todos los días. Luego le preguntó si quería casarse con él. Valeria sintió una felicidad inmediata y, al mismo tiempo, un miedo profundo. La propuesta era todo lo contrario de aquella cena brillante con Adrián. No había anillo ostentoso, ni discurso ensayado, ni testigos emocionados. Solo un hombre sincero poniéndole el corazón en las manos. Y justo por eso no podía responder sin antes mostrarle quién era de verdad. Lo citó al día siguiente, le contó todo. Le habló de su familia, de la empresa, de la casa frente al lago, del departamento vacío, de las cenas con empresarios, del antiguo engaño, del miedo que le había quedado, de la razón por la que decidió ocultar su origen. Mientras ella hablaba, Tomás no la interrumpió. No se ofendió, no sonrió con nerviosismo, solo escuchó hasta el final. Después le dijo algo que Valeria recordaría siempre. Le dijo que el problema nunca había sido el dinero, sino lo que cada persona estaba dispuesta a hacer por él. Que a él no le interesaban las comodidades ajenas ni el apellido que la sostenía, que si se había enamorado de ella era porque la había visto pasar horas enteras con los niños, ensuciarse las manos en una obra, reír sin pose, sufrir por lo que otros sufrían, y que, si todavía quería casarse con él, solo ponía una condición: una boda pequeña, tranquila, sin espectáculo. No por tacañería, aclaró, sino porque creía que la felicidad verdadera no necesitaba ruido para existir. Valeria lloró al escucharlo. No con lágrimas dramáticas, sino con ese llanto silencioso que llega cuando algo por fin encaja. Lo abrazó y aceptó. Quedaba aún un paso importante: presentarla en casa. Pero Valeria decidió que no iría sola. Ese fin de semana llegó antes de lo habitual. Ricardo y Teresa tomaban té en la sala, revisando asuntos de la empresa y hablando de cualquier cosa, cuando escucharon abrirse la puerta. Se sorprendieron al verla a esa hora, más aún cuando notaron en su expresión una mezcla de nervios, emoción y picardía. Valeria les dijo que quería presentarles a dos personas importantes. Detrás de ella entró Tomás, sereno, algo tenso pero firme. Y casi escondido tras su pierna apareció Nicolás, mirando todo con ojos enormes. Durante unos segundos nadie dijo nada. Ricardo fue el primero en ponerse de pie. Se acercó a Tomás, le dio la mano con la gravedad cordial que usaba cuando a alguien realmente le importaba, y le pidió que pasara. Teresa, en cambio, fue directamente hacia el niño. Se agachó a su altura, le preguntó su nombre con una dulzura inmediata y, al escuchar la respuesta tímida, lo abrazó como si lo conociera desde antes. Valeria entonces explicó que estaba comprometida, que junto a Tomás habían iniciado los trámites para integrar a Nicolás a su vida de manera definitiva y que, si todo salía bien, muy pronto ellos no solo tendrían un yerno, sino también un nieto en casa. Teresa lloró, pero esta vez de una manera distinta. Ricardo respiró hondo, miró a su hija y comprendió de golpe algo esencial. Ella no estaba regresando a casa con un cuento brillante, sino con una verdad humilde y sólida. Y esa verdad valía mucho más. La cena de ese día tuvo una calidez especial. Nicolás, después de unos minutos de timidez, empezó a contar historias entrecortadas sobre pelotas, dibujos y meriendas. Teresa lo llevó a la cocina para que la ayudara a servir algo, aunque en realidad solo quería tenerlo cerca. Ricardo habló largo rato con Tomás, y cuanto más lo escuchaba, más le gustaba su manera de pensar. Había en él el mismo respeto por el trabajo, la misma resistencia al derroche,
La misma idea de que la dignidad se construye con actos y no con apariencias. Los planes de la boda, tal como Tomás había pedido, fueron sencillos. Hubo quien al principio quiso insistir con una celebración más grande, pero pronto todos entendieron que lo esencial no estaba en un salón ni en las fotos. La firma en el registro civil, una comida íntima, helado para todos en una cafetería que Tomás conocía bien, y la risa de Nicolás como música de fondo alcanzaban para convertir ese día en algo inolvidable. Con el tiempo, llegaron más noticias buenas. Los trámites avanzaron. El vínculo con Nicolás dejó de ser promesa y empezó a volverse hogar. Y poco después, otra alegría tocó la puerta. Valeria supo que estaba esperando un bebé. Cuando se lo contó a sus padres, Ricardo se quedó mudo unos segundos, como si la emoción le hubiera quitado el idioma. Teresa la abrazó tan fuerte que Valeria, entre risas, le pidió que tuviera cuidado. La casa frente al lago, que durante años había sido símbolo de orden y costumbre, se llenó de una expectativa nueva. Juguetes, planes, voces, visitas, proyectos, ternura. A veces Valeria miraba a Tomás jugar con Nicolás en el jardín, mientras Teresa organizaba cosas del futuro bebé, y Ricardo discutía en tono solemne cuál sería el mejor lugar para una cuna. Y entonces entendía algo que antes no había podido ver. Durante mucho tiempo había confundido el brillo con la verdad. Creyó que el amor llegaría envuelto en impecables modales, seguridad absoluta y frases exactas. Pero la vida le mostró que lo verdadero casi nunca entra haciendo ruido. Más bien se acerca despacio, se gana la confianza sin pedirla, se deja ver en la coherencia entre lo que alguien dice y lo que hace cuando nadie lo está mirando. Porque hay personas que usan la bondad como disfraz y personas que la practican hasta en los días en que nadie las aplaude. Hay quienes seducen hablando de compasión y hay quienes la sostienen limpiando una sala, reparando un techo, escuchando a un niño, compartiendo lo poco que tienen sin convertirlo en espectáculo. Y quizá por eso el golpe más duro de Valeria no fue una pérdida inútil, sino una puerta. Si Adrián no hubiera roto aquella ilusión falsa, tal vez ella nunca habría llegado al lugar donde la estaban esperando una verdad más simple, un hombre más honesto y un niño que necesitaba ser elegido de verdad. A veces la vida parece demorar demasiado lo que uno pide, pero no siempre es castigo. En ocasiones es cuidado. Hay frutos que si caen antes de tiempo se pudren en la mano, y hay encuentros que solo pueden sostenerse cuando el corazón ya aprendió a distinguir entre el ruido y la raíz. Valeria no encontró una historia perfecta. Encontró algo mejor, una vida imperfecta, pero limpia, donde el amor no necesitó parecer extraordinario para ser real. Si esta historia les dejó algo, cuéntenme en los comentarios si reconocen en ella algo suyo o de alguien cercano. Dejen su like, suscríbanse al canal y quédense para el siguiente video que les aparecerá en las pantallas finales, porque quizá esa próxima historia también tenga una verdad esperando encontrarlos.